Bien, muy buenas tardes nuevamente acá transmitiendo en vivo como todos los miércoles desde la página de Facebook, desde nuestra página de Facebook del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, como todos los miércoles a las 15:30, transmitiendo en vivo. Esto es Café Literario. Mi nombre es Adriana y un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Siempre tenemos este ritual que nos gusta repetir y llevar adelante cada miércoles, que es saludar a las primeras personas que se conectan al vivo, ¿sí? En este streaming, y en este caso es Silvia Steinberg. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme, por estar allí conectada, y también a nuestro querido Simón Waxman, que ya forma parte de la concurrencia estable, ¿sí? Que sigue este espacio en vivo siempre que puede. Así que mi enorme placer y alegría de volver a tener este ratito con ustedes para charlar de libros, para charlar de literatura. Siempre es un modo para mí muy entrañable, ¿sí? A partir de la literatura he encontrado también una forma de vincularme con muchas y muchos de ustedes. Hola Cora, muy buenas tardes. La literatura que nos deja pensando, que nos lleva a identificarnos muchas veces con la ficción y a veces con las historias personales de quienes hacen ficción, ¿no? Con lo que a veces llamamos biografías, esos datos que están ahí chiquitos a veces en un pie de página. Muy buenas tardes, Luisa, también. Siempre también, como acostumbramos en los primerísimos minutos de esta transmisión, es saludar también a aquellas personas que por distintas razones no se comunican en vivo y luego lo hacen en diferido, visitando nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrarnos como Siam Hofesh, Personas Mayores AMIA. Nos encanta que nos dejen comentarios, eso nos estimula. Hola Alejandra también. Nos da ganas de seguir buscando material, de seguir planificando estos encuentros. Sabemos que hay una llegada ahí, hay un feedback y eso nos hace sentir calentito también, a propósito de que ayer empezó el invierno. Así que bueno, acompañándonos también con Elena, que está en este momento, Elena Reutemann, también conectada. Y por supuesto a nuestras amigas y amigos que están siempre conectados con nosotros a través de nuestra lista de difusión y que semanalmente reciben la grilla con nuestras actividades presenciales, que en general enviamos los viernes, reciben algunos relatos grabados, algunos audios, algunas grabaciones de talleres de movimiento, y también este taller literario que hemos llamado ya desde hace varios años Café Literario, y que empezó un poco en esta modalidad por la necesidad y continuó por el placer, como me gusta decir. Así que bueno, vamos a entrar directamente hoy en nuestra invitada simbólica de hoy. Ustedes saben que a mí me gusta dedicarle desde este pequeñísimo lugar, pero siempre con mucho amor y con mucho respeto, un cafecito a escritoras, escritores, editores, a personas que han contribuido y que siguen contribuyendo hoy a nuestro patrimonio cultural, que muchas veces nos acompañaron en distintos momentos de la vida. Y muchas veces hago como una breve intro y hago un pequeñito ahí suspenso y no digo de quién voy a hablar. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien. Mirando una serie que recomendé en otro taller. Muy bien, muy bien, muy bien. También está en versión literaria, ¿eh? O sea, la serie del caso Artun, que es a lo que se está refiriendo acá Marta en el chat, también la puedes encontrar en la versión literaria, que es el antecedente, digamos. Perdón. Les decía que a veces hago un poquito de suspenso, ahí voy tirando info hasta que finalmente digo de quién se trata la persona del día de hoy, a quien le vamos a dedicar este café, pero hoy voy a ir sin preámbulos y directamente voy a nombrarla con nombre y apellido, a Alicia Steinberg, ¿sí? Alicia Steinberg, que había nacido un 18 de julio de 1933 y que falleció
en el 2012, ¿sí? Con 79 años, traductora, profesora de inglés, escritora. Hoy vamos a dedicarle este programa de hoy a ella, contarles algunas cosas. Por supuesto, ustedes también me van a contar a mí si la conocen, si han leído algo de ella, si han escuchado algo de esta escritora. Y vamos así interactuando. Nos encanta siempre en este tipo de transmisiones que ustedes nos comenten lo que se les ocurra en el momento al escuchar lo que vamos compartiendo. Y para referirme a Alicia Steinberg, como suelo hacer, busqué en diferentes fuentes. En primer lugar voy a compartir desde una página que se llama Jewish Women, Archivo de Mujeres Judías, y donde vamos a focalizar, por supuesto, en Alicia Steinberg. Como les decía, bueno, escribió novelas, escribió cuentos, y a menudo hay quienes dicen que escribió autobiografías. Bueno, no hay un acuerdo, no hay un consenso en relación a esto. Si bien aparentemente cuando abordamos sus libros nos encontramos con claras referencias autobiográficas, algunos analistas no estarían de acuerdo en que hayan sido autobiografías, sino que es lo que podemos llamar parece que son autobiografías, y ese es un recurso literario también. Ahí también se abre un tema que muchos talleres literarios, ¿no? Cuando los talleres relacionados con la escritura, con la lectura, donde muchas veces se dice, bueno, ¿hasta qué punto algo es autobiográfico o no? ¿Qué influencia hay del escritor, de la escritora en la obra? Bueno, es un tema para dedicarle un programa completo, pero lo cierto es que hay, digamos, parámetros como para poder determinar si esto es así, porque siempre, evidentemente, si no caemos en que siempre hay un elemento personal, siempre va a haber algún elemento biográfico, pero bueno, es cierto, o autobiográfico en este caso, es cierto que a veces esto está explícito y otras veces es como que está mucho más velado. Lo cierto es que la mayoría de las fuentes que consulté coinciden en que no son autobiografías, si bien por supuesto muchas veces esta obra va a estar nutrida de quién fue Alicia, ¿no? Sus relatos muchas veces están escritos en primera persona, entonces eso también nos puede hacer presuponer que se trata de una autobiografía y no ser así. Hay un personaje creado, hay un personaje de ficción, donde va a haber un montón de referencias que van a tener que ver con esa verdadera Alicia Steinberg. Yo, por otro lado, pienso que hay un punto donde eso importa poco. Cuánto es propio, cuánto fue real o cuánto no. Me parece que en cualquier obra literaria lo importante es qué nos pasa a nosotros cuando nos conectamos con ella, ¿no? ¿Qué resortes tocan nosotros? Independientemente de cuánto hay de verdad o no, y cuánto de autorreferencial puede haber en relación a esa obra, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando lees tal relato o tal novela, ¿no? Me parece que ahí está lo esencial de la literatura. Al menos, por supuesto, esto es una opinión. Hablar de literatura implica muchas lecturas, muchas opiniones de las más diversas. Bien, muy prolífica, ganó prestigiosos premios, aunque siempre, los premios no siempre vienen con el pan bajo el brazo, como se decía antes. Los premios no necesariamente implican un reconocimiento económico o una solidez económica. Muchas veces los premios, por supuesto, son un reconocimiento y traen prestigio, pero lo cierto es que Alicia siempre tuvo que complementar su actividad como escritora con talleres literarios y traducción. Alicia Steinberg era traductora del inglés y profesora de inglés, que fue, ¿no?, eso y los talleres literarios cuando ya
a medida que fue creciendo en su trayectoria como escritora, se dedicó, como muchas escritoras y escritores, a dar talleres literarios para poder tener ingresos fijos, estables, ¿no? Así que bueno, dos de sus novelas más conocidas, ¿sí? Músicos y relojeros, después nos vamos a meter un poquito más ahí, y Cuando digo Magdalena, están disponibles también en traducción al inglés. Bien, reitero por si pasó muy por arriba, en este momento estoy tomando estas fuentes de algo que ustedes pueden buscar, un sitio web que todos pueden buscar, que es el Archivo de Mujeres Judías, ¿sí? Donde, entre otras cosas, van enciclopedias, colecciones, programas, educación, galería multimedia. Recomiendo esta página para visitar porque además de este material que estoy hoy compartiendo con ustedes, van a poder buscar otras cosas, está muy buena realmente. Y bueno, nos gusta también meternos un poquito con lo biográfico para ver ese lado B, ¿no? De escritoras y escritores. En esas trayectorias vitales también nos detenemos muchas veces. Y sabemos que Alicia Steinberg nació, como dije antes, un 18 de julio de 1933 en Buenos Aires, una ciudad que le va a servir de telón a la mayor parte de su ficción. O sea, Alicia Steinberg va a ubicar en Buenos Aires la mayor parte de su ficción. De padres que habían avanzado más allá de la vida de inquilinato y el trabajo agrícola de sus antepasados inmigrantes. O sea, con unos padres que tuvieron una pequeña o una ascendencia social. Su bisabuelo paterno había emigrado de Rusia y había llegado a la Argentina en 1890, el bisabuelo de Alicia, y se instaló en las colonias judías de la provincia de Entre Ríos. El bisabuelo paterno, Salmen Steinberg. Salmen Steinberg cultivó y ayudó a construir la casa de los colonos agrícolas judíos en las llanuras argentinas. ¿Sí? Su abuela materna, Carlota Yuravsky, emigró de Ucrania, llegando a la Argentina en 1890 e instalándose en Buenos Aires. En la novela que recién mencionamos, en Músicos y Relojeros, que se publica en 1971, el personaje que está basado en su abuela materna, que va a presumir de todos sus antepasados, tanto rumanos como ucranianos, el personaje dice, fueron muy ilustres, ¿sí? Habían sido músicos o relojeros hasta el mismísimo rey David. El padre de Steinberg, Gregorio, que nació en 1900 y falleció en 1941, ya había nacido en la Argentina, ¿sí? El papá de Alicia Steinberg ya había nacido en la Argentina, era maestro, y la mamá de Alicia Steinberg era dentista, odontóloga, ¿sí? Que nació en 1907 y falleció en 1979. Todos estos datos, cuando los tenemos, son muy útiles porque también nos van dando esa constelación familiar donde se va a gestar la escritora, ¿no? Me parece que esta información, más allá de los años, que algunos se nos pueden perder en el camino, me parece interesante porque nos muestran un escenario, una época donde va a estar Alicia ahí y desde donde se va a nutrir para su producción literaria. El padre de Alicia va a fallecer cuando Alicia tenía 8 años. Esto va a amenazar, la estabilidad económica de la familia. Y dicen que su madre perdió su trabajo después de criticar a Perón durante una conversación telefónica. Este es este dato, ¿no? que se marca acá. Y dice que a pesar de su penosa situación, tanto Steinberg como su hermano menor, o sea, tanto Alicia Steinberg como su hermano menor Oscar, estudiaron en la universidad, ¿sí? Su hermano se va a recibir de semiólogo, ¿sí? O sea que acá vemos otra vez otro caso de una familia que tuvo que, digamos, preocuparse por el sustento, que no lo tenía resuelto, y bueno, que sin embargo pudo
enviar a sus hijos a la universidad, ¿sí? A acceder a una enseñanza superior, ¿sí? A pesar de los inconvenientes. Alicia Steinberg se va a graduar en el prestigioso Instituto Nacional del Profesorado con una licenciatura en lenguas modernas y una especialización en enseñanza del inglés, que va a ser una vocación que va a seguir después en el nivel secundario, universitario y también como tutora privada. La vida de Alicia Steinberg forma el marco en el cual ella muchas veces, y esto que decíamos antes, va a desarrollar sus novelas y sus cuentos. Una de las características de la prosa, de la escritura de Alicia Steinberg, es la irreverencia, la ironía, son escritos satíricos, provocadores, ¿sí? Muchas veces, y acá también un poco articulando con lo que decía esto de una engañosa autobiografía, ella juega mucho con eso, ¿no? Entonces, a veces a sus protagonistas los llama Alicia, o con nombres similares como Cecilia, ¿sí? Va también a plantear la pérdida del padre cuando se es muy joven, o una tormentosa relación con su madre. Van a ser temas recurrentes en la ficción. Su primera novela, que fue Músicos y Relojeros, trata de su juventud y adolescencia, así como de las tumultuosas y divertidas actividades de sus parientes inmigrantes, rituales de cortejos, bodas vulgares, enemistades familiares. Por supuesto, ella va a tomar ahí como insumo, como fuente de inspiración, muchas cosas que vivía, ¿no? En su círculo familiar, que vivía con estos parientes, ¿no? Estas bodas, como dice acá, vulgares. Otra obra, La Loca 101, que es publicada en 1973, va a relatar las tribulaciones de una aspirante a escritora, cuyo impulso por escribir y las responsabilidades sociales y familiares amenazan su estabilidad mental, ¿sí? Después, en 1981, va a publicar En su espíritu inocente. Ahí va a retratar sus años de escuela secundaria y la universidad como su primer matrimonio. Su primer matrimonio con Abraham Sokolowicz. Después va a tener un segundo matrimonio con Abraham Svidler, con quien se va a casar en 1968 y con quien va a tener un hijo. En ese momento va a publicar la obra que ya venía escribiendo desde que era adolescente, que se llama El árbol del placer, que va a ver la luz recién en 1986, ya con una Alicia madura, ¿sí? Y acá ella va a hacer una sátira, ¿sí? Acerca de, bueno, el boom de las terapias psicoanalíticas y de autoayudas, que eran muy vigentes en Buenos Aires en los años 60 y 70, ¿no? Y por supuesto, sin faltar el respeto al psicoanálisis, ni mucho menos, pero imagínense, muchos de ustedes y muchas de ustedes pueden haber vivido esta época. Bueno, Buenos Aires, algunos decían que Buenos Aires incluso había más psicoanálisis en Buenos Aires que en Francia, por ejemplo, ¿no? En París, que fue un lugar donde el psicoanálisis tuvo una relevancia impresionante, ¿no? Entonces, bueno, circulaban muchos chistes y se ha escrito mucho y se ha parodiado mucho sobre, bueno, el auge del psicoanálisis en aquellas décadas y cómo, especialmente en Buenos Aires, bueno, ¿no? Toda una forma de hablar, costumbres, que hace también a nuestro patrimonio cultural. El hecho de que contemos con una amplia población psicoanalizada es parte de nuestro acervo cultural. Y hay una literatura que también habla de esto. Ya nos dedicaremos también, como suele pasar en estos espacios, cuando yo comparto con ustedes este espacio, se me van ocurriendo también, voy asociando con otras cuestiones y me parece interesante también plantear el psicoanálisis y la literatura, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto
en la Argentina. Y bueno, acá ella lo que va a hacer, Alicia Steinberg, es parodiar, ¿no? Un poco esto bueno, de las terapias psicoanalíticas, y no solamente, sino las de autoayuda, y bueno, que empezaron en los 60 y los 70 y vinieron para quedarse. Algunas perdieron su absoluto protagonismo y otras aparecieron con diferentes, digamos, reconocimientos y con diferentes valoraciones, pero lo cierto es que ya han llegado para quedarse. Luego va a fallecer su segundo marido a causa de un cáncer, y este va a ser el tema de la novela La Selva, que se publica en el año 2000, ¿sí? Una dolorosa obra que relata, bueno, un maltrato físico que sufrió por parte de su hijo Martín tras la muerte de su padre, ¿sí? La novela contrasta los recuerdos dolorosos del narrador con los placeres de una relación amorosa en un balneario en algún lugar de Brasil. O sea, como para no confundir y que quede claro, si bien en muchos casos encontramos elementos referenciales en la Alicia Steinberg de carne y hueso, por decirlo de algún modo, producía ficción. Entonces va a haber puntos de encuentro con su vida real, pero va a haber otros que son ficción y quedará en nosotros y en nosotras como lectores. ¿Qué importancia le vamos a dar a esto? O si nos vamos a meter y zambullir en la propuesta, ¿no?, de la escritora, que me parece que ese puede ser un camino súper interesante. Pero lo cierto es que La Selva va a plantear un relato fuerte, controvertido. Y la música de Julia, que va a ser publicada en el 2008, relata cómo Julia y un viejo amigo Eduardo reavivan una relación después de cada uno haber hecho su vida, incluso haber conocido parejas por su lado y demás. Se vuelven a reencontrar donde ambos ya pasan los 70 años. Y es muy interesante. Acá me quiero detener un poquito con la música de Julia. No sé si hoy vamos a llegar a desarrollarlo, pero bueno, acá me interesa particularmente y me interesa compartirlo con ustedes, si bien este espacio está abierto para toda persona que se acerque a la página y se enganche en el vivo. Bueno, este es un espacio destinado a personas más de 60, lo que llamamos personas mayores. En algunas regiones es más de 65, en otras más de 60, pero bueno, con una trayectoria de vida. Y me parece interesante poder sugerir lecturas donde se plantean vínculos, y en los que Alicia se metió, donde se plantea la erótica en la vejez, los vínculos amorosos, las relaciones sexuales. Y Alicia, no solamente en la música de Julia, sino en otros, y no solamente lo abordó en relación a las personas mayores, sino que el erotismo va a ser una temática que Alicia Steinberg va a tratar, que no va a escamotear, y lo va a hacer con altura, con oficio, y bueno, lo que también le da un plus a su ya singularidad, ¿sí? Alicia Steinberg tiene obras y relatos donde el erotismo está muy presente, y sabemos que no es algo muy frecuente, y más si consideramos la fecha de nacimiento de Alicia Steinberg, que fue allá por 1933. Hoy, digamos, lo vemos distinto esto, ¿no? Bien, veo que se ha sumado más gente. Voy a hacer un saludo general, pero bueno, gracias María Laura Cohen, me dice disfrutando este encuentro. Muchas gracias María Laura. Para mí se duplica ese disfrute y saber que del otro lado están ahí, están interesados en lo que estamos compartiendo. También está Olga, Nelly y bueno, algunos que se me perdieron un poco ahí en el chat.
no llego a ver quiénes son, Vivi Ormil, Silvia también. Bien, bueno, muchas gracias por estar y bueno, por supuesto, a medida que van escuchando esto, supongo que a ustedes también se les dispararán recuerdos, asociaciones, referencias a otros libros, películas, series, épocas de la vida. Independientemente de que, por supuesto, yo invito a compartirlo, puede ser este el espacio del chat durante el vivo o después. También siempre ofrezco mi mail que es arronchi, así como suena, ARONCHI, @amia.org.ar. Me ponen asunto, café literario y sugerencia. Me gustaría, Adri, que algún día le dediques un café a fulana o fulano de tal o a tal libro. Me atrapó esta historia, dice Cora. Sí, aparte la tenemos muy cerquita a Alicia Steinberg, aunque hoy no esté viva, pero está muy cerca, forma parte de ese acervo cultural nacional con una identidad, ¿no?, que muy porteña, van a encontrar muchos puntos de identificación y bueno, por supuesto recomiendo que quien no se haya acercado aún a sus libros, que lo hagan. Van a encontrar, fue prolífica, así que también habla del oficio de escribir, que es interesante, también pueden encontrar alguna entrevista, bueno, como para tener ahí un perfil completo. Hola Marina, también un gusto que estés acá, y Marta también. Hoy lo que nos ofrece también la tecnología es que, por supuesto, primero está ir a los libros, ¿no?, de esta escritora, pero no es obligatorio ese camino, es lo que a uno... Bueno, obviamente, escribió, están sus libros, son accesibles. Bueno, lo primero que uno puede sugerir es esto. Pero también hay varios caminos para llegar a un escritor, a una escritora. A veces yo llego porque veo una entrevista en YouTube y a partir de ahí busco un libro para leer, ¿no? O sea, hoy podemos llegar a algo por diferentes caminos y esto es gracias a la tecnología. Yo hoy, para preparar este café de hoy, me nutrí, puse distintos ingredientes. Ahora estoy compartiendo un sitio web, ¿sí?, que es el archivo de Mujeres Judías, así se llama en castellano, ¿sí? La página está en español, traducida al español. Pero busqué otros sitios web, busqué otras páginas que hablan de Alicia Steinberg y busqué en YouTube y eso me llevó también a otro lugar. O sea, este camino invito a que también lo emprendan ustedes y hagan sus propios hallazgos, sus propios descubrimientos y por supuesto que los compartan conmigo desde ya. Lo pueden hacer por mail, lo pueden hacer ahí en el chat o en los encuentros subsiguientes y ahí vamos armando un hermoso repertorio de material, de contenido compartido, abierto, ¿sí? Eso también es algo, digamos, interesante, que bueno, que antes no lo teníamos y hoy podemos tener acceso a esto. La mayoría de las novelas de Steinberg, yo recién mencioné La música de Julia, si no es la última, debe ser una de sus últimas novelas, del 2008, tratan con humor temas difíciles, ¿sí? La economía, el caos social, ¿sí? Una forma de entretejer con habilidad piezas que de otra manera serían difíciles de abordar. Un manejo lúdico del lenguaje, la capacidad de jugar con el lenguaje, tocar temas populares. Ella, por ejemplo, podía tomar temas extraídos de un cómic, de una historieta, ¿sí?, o de un tango, ¿sí? De todo se valía para su producción literaria. También eso le da un plus de interés. Algo que tal vez no está tan explícito en su obra, y quizás porque sí lo vivió de una forma terrible, ¿sí?, es bueno, la crisis familiar que ella vivió cuando allá por 1976 tuvieron que, en ese momento, Alicia y su esposo tenían 2 hijos adolescentes del primer matrimonio.
Estela, que había nacido en 1957, y Víctor en 1958, los enviaron a Italia en ese momento porque tenían la posibilidad de exiliarlos en Italia para, bueno, evitar que fueran desaparecidos, ¿sí? En la dictadura cívico-militar. Muchos de escritoras y escritores, compañeros y compañeras de Alicia Steinberg, tuvieron que emigrar durante el proceso. Alicia Steinberg permaneció en la Argentina, ¿sí? Ahí también, ¿no?, hay una marca generacional ineludible que fue la dictadura cívico-militar, ¿sí? Y que en muchos casos esa constelación familiar la transformó. Hubo espacios, distancias, silencios, recomposiciones, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, influyen en la escritura, ¿no? Cuando esa era la dedicación fundamental de Alicia, ¿cómo no va a influir? Después también hay un punto que acá esta publicación dedica en relación a su identidad judía, cómo vivía Alicia su judeidad, ¿no? Lo cierto es que tanto como sus padres como sus abuelos no llevaron un judaísmo formal, o sea, no eran practicantes, no eran religiosos, pero sí va Alicia en algunos momentos a señalar algunos rituales, ¿sí?, algunas costumbres en sus obras. También con una mirada crítica en muchos casos, o más que crítica, tal vez una mirada, esto, ¿no?, llena de picardía, de sátira, y bueno, sabemos que no siempre lo satírico es bien entendido, puede molestar, y en todo su derecho, personas pueden haberse molestado con esto. Lo cierto es que, bueno, a ella le encantaba la música en yiddish, ¿sí?, y ciertas comidas, ¿sí? También publicó, hablando de comidas, no ahora de comidas judías ni de cocina judía, pero en 1991 hace un libro de cocina para niños que se llama El mundo no es de polenta, donde se va a centrar en especialidades italianas y españolas. En algún momento, en alguna entrevista con Susana Conde, que le pregunta a Alicia Steinberg, ella dice no haber sido miembro de la comunidad judía, ni haber asistido a los centros culturales y sociales, pero bueno, ella dice que muchas personas, en relación sobre todo a su primera novela, a Músicos y Relojeros, les parecía que ciertas descripciones que ella hacía, hay gente que se lo tomó mal. Dice que, bueno, que después, a medida que fue creciendo Alicia, evolucionando, y se fue haciendo más reconocida y recibió elogios de la crítica, fue aceptada e invitada a participar en congresos de escritores judíos en Brasil, en la Argentina y en Estados Unidos. Bueno, esto suele pasar en todos lados, ¿no?, que al principio hay que ganarse un lugar para luego ser a veces comprendido, y bueno, y a veces el humor no todo el mundo lo puede entender igual, y bueno, y puede ser algo sensible, y bueno, lo interesante es que eso fue cambiando con el tiempo, ¿no?, y que Alicia Steinberg hoy es reconocida en forma indiscutible dentro de la comunidad judía y fuera de ella también. De hecho, ha ganado con honores concursos y premios literarios, ¿sí? Tanto Músicos y Relojeros como La Loca del 101, un libro de cuentos también, como Todas las Mañanas, que fue publicado en 1983, que también está publicado en inglés, lo mismo Amatista, de 1989, ficción erótica, relatos eróticos, y va a obtener el premio Satiricón de Oro, ¿sí? También interesante para recomendar, Cuando digo Magdalena, publicado en 1992, y va a ganar uno de los premios en efectivo, ¿sí?, porque se premiaba
más grandes de América Latina, que es el Premio Planeta Biblioteca del Sur. Alicia se va a llevar ese premio. A pesar de los elogios de la crítica, la escritura nunca le proporcionó estabilidad económica. Esto que les decía un ratito antes, por lo que Steinberg siempre complementó sus ingresos con otras actividades. Traducción, talleres literarios, clases de inglés y también escribió ensayos periodísticos. Una beca, la beca Fulbright, va a financiar su asistencia a la Conferencia Internacional de Escritores de Iowa en 1983. Y entre 1995 y 1997 se va a desempeñar como directora de libros de la Secretaría de Cultura de Argentina. En el 2004, sí, digo bien, en el 2004, va a publicar un libro de manualidades, en realidad un libro de oficio, Hay algo ahí también de entender, de alejarse de este estereotipo del intelectual, de la intelectual, que alguien que escribe tiene que estar alejado de las cosas prácticas, ¿no? Un libro concreto, ¿no? De enseñar un oficio. El arte de escribir es un oficio, si bien es un arte también, ¿no? Que se llama Aprender a Escribir, ¿sí? Ganó el prestigioso premio de la Fundación Conex, premio de traducción de la Fundación Conex en el 2004, ¿sí? Bien, prolífica, no nombré toda la obra de ella, si bien he nombrado muchas. Pueden buscar en internet, obviamente, en nuestro amigo Google, y van a poner Alicia Steinberg y va a salir, porque hay muchas publicaciones. Y bueno, cuando ella fallece también, los grandes diarios del país le dedicaron un homenaje, hay artículos también para compartir. Y bueno, yo creo que por hoy estamos bien por acá, ya estamos llegando más o menos a nuestro horario habitual de cierre. Una introducción, un paneo más por los aspectos biográficos de Alicia, y creo que merece también que compartamos un poquito más algo de sus obras, de meternos un poquito más, que bueno, lo vamos a dejar para el próximo café, si me acompañan, el próximo café, que va a ser el miércoles 6 de julio, o sea, el miércoles que viene, si no me equivoco. No, perdón, tenemos un miércoles más, sí, miércoles 29. Miércoles 29, corrijo ahí la fecha, miércoles 29, que es el miércoles que viene, vamos a continuar con Alicia Steinberg, nos vamos a meter un poquito más en una obra en particular. Quien quiera de acá el miércoles que viene, investigar un poquito, buscar, por supuesto no es necesario, pero bueno, quien tenga ganas de hacerlo, está hecha la invitación. Muchas gracias por estar allí. Pueden, por supuesto, ver esto después grabado, que va a quedar allí grabado en YouTube, también va a quedar en nuestra página y en el WhatsApp. Muchísimas gracias a todas las personas que se vienen conectando hace mucho tiempo, y la enorme y cálida bienvenida a las personas que se están conectando hace poquito o que hoy es la primera vez. Invitamos a que lo sigan haciendo, que dejen sus comentarios, me pueden escribir, siempre son bienvenidas las sugerencias, las colaboraciones, siempre repito, pero es cierto lo que digo, absolutamente cierto, muchos de los talleres que estoy haciendo hoy tienen que ver con comentarios que han hecho alumnos de otros talleres que tengo y que los traigo acá con mucho afecto y con mucho cariño. Muchas gracias, María Laura, también. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos próximo miércoles a la misma hora, y los invito a que el próximo martes puedan, los que estén viniendo en forma presencial, al taller literario presencial a las 11 de la mañana en punto. Ha sido todo por hoy. Me despido entonces. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.